Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Matemáticas al alcance de todos. En esta ocasión les voy a mostrar cómo elaborar una tabla de frecuencias para datos no agrupados sobre, en este caso vamos a elaborarla sobre datos de los puntos IMECA de contaminación en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos estos datos que son 45 datos y quiero tenerlos en una tabla de frecuencias donde voy a mostrar la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Lo primero que hice fue estos datos, copiarlos y pegarlos cada columna debajo del final de la otra para que estén en una sola columna, puesto que esto me va a ayudar a lo siguiente. Ya que los tengo todos copiados, en caso de que no tuviera los datos en esta matriz, sino solamente en una columna, lo que me conviene es copiar la columna, decir control C, pegarla justamente a un costado, y luego, ya que los he pegado, me conviene ir a la opción de datos y pedirle que quite los duplicados. Ahí me dice quitar duplicados. Le voy a pedir que mantenga la selección actual y que efectivamente quite los duplicados. Cuando le digo que acepto que quite los duplicados, me dice que hay 29 duplicados encontrados y quitados, y que se ha quedado únicamente con 15 valores. Le doy a aceptar, y estos 15 valores son los que se repiten de alguna manera en los datos que tengo en la columna del lado izquierdo. Estos datos los voy a pasar a mi columna XY de la tabla de frecuencias. Copio y pego. Y luego, ya que tengo esta tabla de frecuencias, bueno, primero le voy a dar su formato. Vamos a contar. Vamos a pedirle a Excel que nos ayude a contar cuántas veces se repite el dato 135, 150, etcétera, pero antes de eso vamos a pedirle que los ordene para que los tenga del dato menor al dato mayor. Entonces, selecciono la columna donde están los datos, puedo dar clic derecho, ordenar y ordenar de menor a mayor. Me pregunta si amplía la selección, le digo que no, que continúe con la selección actual y que los ordene. Entonces ahora sí me va a decir cuántas veces se repite el 90, el 100, el 120, etcétera, así hasta llegar al valor más alto, que es 220. En este caso, para poder obtener la frecuencia absoluta, tengo dos formas. Una que es utilizando la función contar puntos y otra que es utilizando la función de frecuencia. Vamos a empezar con contar puntos y. Le voy a decir al Excel igual contar puntos y. Selecciono la fórmula, que se abra el paréntesis, me pide el rango, que es dónde están los valores de los que quiero que cuente. En este caso, podría yo utilizar los de la columna o podría utilizar directamente los de la matriz. Vamos a decirle que cuente los de la columna en este caso. Vamos a fijar esos datos para que siempre tome los mismos para contar de ahí, utilizando la tecla F4. Presionamos coma y el criterio es, de todos estos datos, cuenta cuántas veces se repite el valor 90. Ese no lo fijo porque después quiero que vaya con el 100, luego con el 120 y así sucesivamente. Cierro el paréntesis, doy Enter y me dice que el 90 se repite únicamente una vez. Y luego, así lo hago para todos los demás datos, pero no voy a reescribir la fórmula una y otra vez, sino que simplemente la voy a recorrer. ¿Ok? Ahí me dice cuáles son las repeticiones y todas estas repeticiones tendrían que sumar en total 45, que es el número de datos que tengo y efectivamente veo que hay 45. Luego la frecuencia absoluta acumulada va a ser qué voy acumulando conforme voy avanzando en cada uno de los valores que estoy analizando. El primero siempre tiene que ser igual a la frecuencia absoluta, porque de 90 datos he acumulado 1.
Entonces solamente le digo que copie el dato de la frecuencia absoluta. Luego, para los siguientes, voy a tener que sumar la frecuencia absoluta del valor previo más la frecuencia acumulada del valor previo más la frecuencia absoluta del valor en el que me encuentro. En este caso es el segundo valor. Entonces le voy a decir igual, suma la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual. Y me da 2. Entonces 1 del anterior más 1 actual suma 2, más 1 suma 3, etcétera, y así hasta llegar al final. Y el último dato tiene que ser igual a 45 porque he acumulado los 45 datos que están en toda mi información o en toda mi serie de datos. Luego la frecuencia relativa es igual a lo que representa cada frecuencia absoluta con respecto al total de datos. En este caso, si ya hice la sumatoria aquí al final y tengo los 45, puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle igual, este dato, ¿qué proporción representa con respecto a los 45 datos totales? Pero ese 45 quiero que divida a todas las frecuencias relativas de los demás datos. Por lo tanto, voy a presionar F4, Enter y listo. Me dice que eso es 0.02. Puedo quitarle algunos decimales. Vamos a dejarlo en 4 decimales. Y luego aquí puedo dar doble clic para que replique la misma fórmula en todos los demás datos. Si ustedes pueden ver, se repite siempre el valor B29 con cada una de las frecuencias absolutas. Bueno, ahora la frecuencia relativa acumulada va a ser esta frecuencia acumulándose igual que la frecuencia absoluta se acumulaba. Entonces, en primer lugar, igual a la frecuencia relativa del primer dato. Luego voy a sumar la frecuencia relativa del dato anterior, la frecuencia relativa acumulada del dato anterior más la frecuencia relativa del dato actual. Y así sucesivamente, esto tiene que representar hasta el final 1. Y aquí está, 1.00000. Así se realiza entonces la tabla de frecuencias para datos no agrupados, donde solamente estoy presentando frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esto es Matemáticas al alcance de todos. Recuerden darle like, compartir, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.